Bueno, pues para cerrar con broche de oro, invitaremos al estrado al doctor Raimundo Priego. El doctor Raimundo Priego es un extraordinario cirujano plástico y que tiene el expertise, sobre todo tiene mucha experiencia en reconstrucción mamaria. Le doy la bienvenida, por favor, Raimundo, gracias. Seguramente que nos vas a abrir los ojos a partir de lo que bien sabes hacer, y bueno, pues adelante, por favor. Muchas gracias. A este foro, a los organizadores, y sí, es un tema que me apasiona desde mi formación con calma, como cirujano plástico. Y bueno, la reconstrucción mamaria es algo que puede ser sumamente complejo porque está marcada por la terapia oncológica, tanto el tratamiento quirúrgico para el tumor como la terapia adyuvante. Es algo que no debemos de perder de vista. A veces en los foros de cirugía plástica se discute qué es mejor o qué prefiere el cirujano, si un implante, un expansor o un colgajo, y la verdad es que independientemente de las preferencias personales de cada cirujano, lo que marca la técnica reconstructiva es el tratamiento oncológico. Y en ese sentido, el tratamiento reconstructivo de la mama ha ido de la mano del desarrollo de la mastectomía. Desde esas mastectomías sumamente mutilantes, donde se quitaba toda la mama, el pectoral, a veces hasta llegarse a amputar la extremidad superior, hasta 1981, cuando se describe por primera vez la mastectomía preservadora de piel. Y eso marca un parteaguas enorme en la cuestión reconstructiva. Es cuando empieza a plantearse la reconstrucción inmediata y poco tiempo después empieza a plantearse la mastectomía, en ese entonces llamada profiláctica, que después cambió su nombre a reductora de riesgo porque finalmente no prevenía ninguna cosa. Y en ese sentido, bueno, la reconstrucción de mama viene planteándose desde 1800 finales, con la descripción de territorios vasculares, cómo está irrigada la piel y cómo se pueden movilizar grandes extensiones de tejidos para cubrir estos defectos. Y poco a poco se va especializando este diseño de colgajos para aplicarlo a la mastectomía. El primero, que fue un gran éxito, es el colgajo de dorsal ancho, que se utiliza hasta la fecha y que nos permite transferir una pequeña isla de piel con un gran músculo de la espalda hacia la zona mamaria. Y después, en los 80s, con la descripción del colgajo TRAM, que nos permite transferir prácticamente toda la piel de la región infraumbilical a la región mamaria y reconstruir una o ambas mamas. Y estos colgajos se han ido súper especializando para cada vez llevar menos músculo, menos aponeurosis, y evidentemente con la introducción de mejores técnicas microquirúrgicas hacen que las áreas donadoras tengan una menor porosidad para la paciente. ¿Cuándo hacemos reconstrucción mamaria? Hacemos reconstrucción mamaria básicamente para cáncer, la reductora de riesgo, la enfermedad por modelantes, que en mi caso la veo mucho, que es cuando las pacientes se inyectan sustancias en las mamas y estas se van fibrosando y se van esclerosando completamente, como la que vemos en la imagen, y en la otra imagen una pieza de una mastectomía. ¿Por qué debemos reconstruir la mama? Ya actualmente prácticamente todas las guías, tanto mexicanas como en Estados Unidos o en Europa, incluyen la reconstrucción mamaria como una parte integral del tratamiento del cáncer de mama. Independientemente del estadio, la paciente siempre va a ser candidata a una reconstrucción. Puede ser una reconstrucción totalmente con fines estéticos para reponer el volumen mamario, o en casos muy avanzados de cáncer, una reconstrucción para dar una cubierta cutánea al tórax y hacer que la paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que buscar para reconstruir la mama? Primero, restituir la autoimagen, tratar en la medida de lo posible de restituir la simetría, mejorar la calidad de vida, el estado emocional de la paciente, que es uno de los puntos que más ha incidido en la aceptación de las técnicas de reconstrucción mamaria independientemente del estadio. Reducir el impacto psicológico que ocasiona la mastectomía
entendiéndola como una cirugía, como lo dicen las pacientes, mutilante, y que con esto evitamos que tengan ese impacto en su vida. Y evidentemente, pues ya se ha vuelto una necesidad para la paciente oncológica. A mí me gusta dividir los objetivos de la reconstrucción mamaria en dos grupos, los objetivos anatómicos y los objetivos estéticos, que se parecen bastante. Dentro de los objetivos anatómicos tenemos pues el volumen mamario, tenemos que procurar que nuestra reconstrucción sea lo más similar a la anterior, y con la reconstrucción inmediata esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque muchas pacientes que llegan a solicitar una reconstrucción inmediata referidas por el oncólogo nos dicen: oye, yo quiero menos volumen, yo quiero más volumen, quiero que me las levantes, las quiero igual de caídas. Entonces, son situaciones en las cuales el cirujano tiene que estar muy de acuerdo con la paciente, comentarlo con su oncólogo para que de la mano los dos equipos puedan obtener este tipo de objetivos. Otros puntos importantes son, y que son lo más importante desde el punto de vista anatómico, son el polo lateral de la mama, el borde axilar anterior y el sulco submamario. Son dos estructuras que, si no se reconstruyen adecuadamente desde la primera intervención, difícilmente se va a obtener una reconstrucción adecuada en retoques o en procedimientos posteriores. Los objetivos estéticos, les decía, pues son similares. La simetría, si la paciente desea una ptosis o desea una pexia, evidentemente localizar las cicatrices en sitios donde se noten lo menos posible dentro de la medida de lo que permite el tratamiento oncológico, la reconstrucción del complejo areola-pezón y evidentemente, como les decía, buscar la satisfacción del paciente, no la satisfacción del cirujano. Para obtener esto tenemos muchísimos elementos, colgajos de diferentes áreas: espalda, glúteos, parte interior del muslo, el abdomen. Tenemos expansores, prótesis, matrices dérmicas acelulares y mallas. Las ventajas de los colgajos o tejidos autólogos, como los llamamos nosotros, es que nos dan gran volumen, nos dan una consistencia similar a la del tejido mamario, y evidentemente podemos obtener prácticamente cualquier forma con ellos. Desventajas muchas, desde necrosis del colgajo, necrosis de las áreas donadoras, pérdidas parciales o totales de los mismos. A veces hay que usar microcirugía, lo cual eleva los tiempos de internamiento y los costos para la paciente, y evidentemente son más cicatrices. Los materiales aloplásticos, entiéndase expansores o implantes, pues tienen un riesgo menor para la paciente, son reconstrucciones más económicas, más sencillas, pero a veces pueden requerir de 2 o más cirugías. Primero, cuando es un expansor, la colocación, el proceso de expansión, el cambio por el implante definitivo, o si es un implante y no hay radioterapia ni ninguna otra cosa, pues ya es una cirugía que no tiene mayor problema. A veces me preguntan las pacientes cuando llegan conmigo, ¿qué pasa si me van a radiar? Porque no saben cómo tengo los ganglios, no saben alguna otra situación. Y bueno, no pasa nada. Al implante, que es el gran miedo, ¿qué le va a pasar al implante? Al implante no le pasa nada. A los tejidos, en cambio, sí, se van a quemar, se van a adelgazar, se van a fibrosar y eventualmente pueden presentar este tipo de complicaciones, que son exposiciones del material aloplástico y que van a requerir resolverse con un colgajo o un gran colgajo. Dentro de los colgajos, como les decía, tenemos múltiples opciones. Como ven ustedes en las imágenes superiores, es un colgajo DIEP, que es un colgajo abdominal que no lleva aponeurosis, no lleva músculo, pero que requiere microcirugía y que nos permite dar o transferir grandes unidades de tejido. El músculo dorsal ancho, que fue el primer colgajo que se describió para reconstrucción mamaria como tal, nos permite transferir una pequeña isla de piel que nos va a servir para cubrir defectos o reemplazar los tejidos que se resecaron de una mastectomía tradicional. Estos colgajos además nos permiten cubrir la prótesis en su totalidad, y si en el dado caso fuera necesario radiar a la paciente, nos evita exposiciones y una fibrosis excesiva de esta área. Aquí vemos un caso donde vemos una pequeña isla, el área donadora,
la transferencia del músculo, y otro caso ya completamente terminado donde vemos los resultados de la mama sana con una apexia y la mama reconstruida con la isla del colgajo dorsal ancho y la reconstrucción del complejo areola-pezón. Y el área donadora que es prácticamente inconspicua con respecto al otro lado. La reconstrucción con expansores e implantes siempre va a ser la mejor opción en las pacientes que potencialmente se van a radiar. Porque es más fácil manejar un expansor en una paciente radiada que un implante. El expansor se puede manejar, hay muchos protocolos, desinflándolo, volviéndolo a insuflar cuando concluyen la radioterapia, y esto nos permite perder y ganar piel de acuerdo a los procesos de cicatrización o radioterapia, y nos evita ese tipo de complicaciones. Esa es la paciente que veíamos hace un momento, en la cual ella tenía un cáncer de mama bilateral, en uno se radió después de la reconstrucción con el implante, y fue necesario hacerle un colgajo abdominal, un TAM, para reemplazar esa mama, toda la piel radiada. Esa piel ya no nos es útil para una reconstrucción. Y esto es algo que hay que contemplar, como mencionaba Gerardo, en las cuadrantectomías o en las cirugías muy preservadoras que se radian. Si esas pacientes tienen una recidiva local, usualmente hay que retirar todo el tejido radiado y reconstruir con algún colgajo grande para evitar más complicaciones con ellas. El colgajo TRAM es un colgajo que usamos para muchas cosas en cirugía plástica, para reconstrucción de extremidades, de cabeza y cuello, de la región glútea, y evidentemente su mayor aplicación, y para lo que está súper especializado, es para la reconstrucción mamaria. Es un colgajo que lleva una parte del músculo recto abdominal y toda la grasa y la piel que se encuentra por abajo de la cicatriz umbilical. Se puede hacer pedipulado, que es muy sencillo, o se puede hacer microvascular con anastomosis a la mamaria interna, y eso nos permite conificarlo, doblarlo, plegarlo para obtener prácticamente cualquier forma en la mama, dejarlo péndulo o pexiarlo para dejar una mama totalmente elevada. Este es un caso de un tumor filodes gigantesco, en el cual, como les decía, muchas veces la reconstrucción va a tender a ser una reconstrucción torácica. No podemos pretender restituir forma y volumen, pero sí tenemos que proveer una cubierta cutánea adecuada que sea capaz de recibir cualquier terapia adyuvante necesaria. ¿Cuáles son las complicaciones de estas transferencias de tejido? Bueno, congestión venosa, necrosis grasa, pérdidas parciales o totales tanto de los colgajos de mastectomía como de los colgajos transferidos. Una superespecialización del colgajo TRAM es el colgajo DIEP. Este colgajo se describió desde 1989, curiosamente para reconstrucción de cabeza y cuello, y después Allen y Blondil en el 94 lo empezaron a hacer para mama, y ya de ahí ha sido el estándar de oro en reconstrucción mamaria con colgajos abdominales. Es un colgajo que ya no lleva el músculo recto abdominal ni la aponeurosis. Como ven ustedes en la imagen, se disecan las perforantes, una o dos perforantes que miden 1 a 3 milímetros de diámetro externo. Cada perforante lleva una o dos venas comitantes y se siguen hasta su origen en la epigástrica inferior profunda. Con este vaso, que es la epigástrica inferior profunda, se transfiere hacia el tórax, se anastomosa idealmente a la mamaria interna y nos permite transferir todo esto con una mínima morbilidad del área donadora. Nos da suficiente tejido. Ahí vemos un resultado de un DIEP. Aquí vemos otro resultado en una mastectomía, en la cual, además de todo esto, se hizo una aplicatura abdominal muy similar a la que hacemos en las lipectomías, y eso le da a la paciente además la ventaja de obtener un abdomen estéticamente muy adecuado. Aquí hay una preservadora de piel que no iba a requerir radioterapia ni ninguna otra, y escogimos hacer la reconstrucción con un colgajo DIEP, y este es el posoperatorio algunas semanas después de la cirugía. Como ven, un resultado bastante agradable, con un buen volumen mamario, y siempre dejamos ligeramente sobrecompensada esa mama por la atrofia que va a presentar ese colgajo. Otro punto importante que tenemos que reconstruir es el complejo areola-pezón. Hay alrededor de 50 técnicas diferentes que nos permiten obtener esos pezones sin ningún problema y que después se tatúan para poder tener el resultado final.
Aquí vemos un colgajo TRAM de un lado, un colgajo de dorsal ancho del otro. Y bueno, el punto importante y que ha cambiado radicalmente en los últimos años, la reconstrucción inmediata. La reconstrucción inmediata tanto en la mama oncológica como en la mama que se hizo una mastectomía reductora de riesgo. A veces se tienen que hacer de manera simultánea. Y bueno, aquí el punto es que el oncólogo nos deje colgajos lo suficientemente gruesos para soportar tanto el implante como las matrices o las mallas que utilizamos para la reconstrucción inmediata. A veces, cuando no se respeta ese grosor, pues pasan estas cosas. Hay necrosis de los complejos areola-pezón, que en el mejor de los casos es únicamente el pezón, o complicaciones como en la que vemos que se necrosó el complejo areola-pezón, la areola, y ya hay exposición del implante. Y bueno, esto es algo que no podemos prever de manera fehaciente en la cirugía. La única forma sería utilizando verde de indocianina y evaluar la irrigación de esos pezones o de esos colgajos, pero eso eleva los costos para las pacientes. En estas mastectomías preservadoras de piel y preservadoras de complejo areola-pezón, que son las que mejores resultados nos pueden dar para la paciente, a veces podemos cubrir el implante, como ven en la imagen más grande, con los músculos de la región torácica. Cuando tenemos un pectoral bien desarrollado y un serrato anterior bien desarrollado, podemos levantarlos y crear un bolsillo submuscular para colocar nuestro implante debajo de esos. Cuando no es así, podemos usar matrices dérmicas acelulares, como la imagen de la parte superior, o mallas diseñadas para reconstrucción mamaria, como en la imagen inferior. La función de estas mallas y estas matrices es crear la continuidad del músculo pectoral hasta el surco submamario y hacia la línea axilar anterior para darle una cobertura total a nuestro implante y que con eso tenga menos riesgo de exposición o de que se tose en exceso. La gran desventaja de colocar el implante, y fíjense, es desventaja, no es complicación, por debajo del músculo pectoral es que eventualmente con algunas actividades va a tener animación. Esto quiere decir que se va a desplazar cuando la paciente use en exceso su músculo pectoral. De ahí se han descrito una gran cantidad de técnicas para reducir las mamas y hacer las mastectomías en el mismo tiempo, las cuales nos permiten desplazar el complejo areola-pezón, ya sea superior, medial, lateral, o hacer técnicas similares a una reducción mamaria para poder movilizar estas mamas y hacer la resección. En la imagen que ven al centro, la que tiene dos marcajes asimétricos, ella tenía un carcinoma in situ de un lado, donde se hizo la reducción, y del otro lado tenía un filodes, donde también tuvimos que adecuar la técnica de la reducción mamaria para hacer la resección de esto. Y bueno, este es el detalle de cómo ya está la paciente mastectomizada y cómo queda el pezón. Aquí lo ideal, y ya hay estadísticas para ver cuáles son los que conservan la mejor irrigación, es únicamente la mitad de la areola, no completar más allá de eso para evitar que haya sufrimientos o necrosis de la misma. Aquí son posoperatorios y preoperatorios de algunas pacientes. En ella vemos dónde está marcada la lesión tumoral, y el resultado posoperatorio algunos meses después, donde vemos una mama muy aceptable, muy bonita, ligeramente más grande que la otra por el tamaño del implante, pero la paciente totalmente satisfecha. Esta es otra paciente con una mastectomía bilateral, en la cual se hizo la reconstrucción con matrices dérmicas y con implantes de manera inmediata. Esta paciente tenía 10 años con esa secuela de mastectomía. Ella tenía un angiosarcoma de la mama, por eso se quitó el pectoral prácticamente en su totalidad, y con ella lo que hicimos fue hacer un colgajo de dorsal ancho para hacer la reconstrucción de la mama aprovechando la piel que quedaba, y con ese colgajo nos permite colocarlo suturado a las costillas para que la piel se adhiera al colgajo, no se necrose tan fácilmente, y del otro lado el oncólogo le completó la otra mastectomía. Esta es otra paciente con un filodes en la cual
pudimos hacer la reconstrucción con un colgajo de dorsal ancho. Evidentemente primero se utilizó un expansor y después ya se cambió por el implante definitivo, y este es un posoperatorio a las 3 o 4 semanas. Como les comentaba, hay muchas técnicas para hacer la resección de los tumores, y esto tenemos que trabajarlo de la mano del oncólogo y el cirujano plástico, porque a veces la cirugía la tiene que empezar el cirujano plástico porque hay que preservar colgajos dérmicos para cubrir los implantes o diseñar los colgajos mamarios, y ya después el oncólogo tiene que ayudarnos a completar la mastectomía. Y este es un trabajo en equipo. Y este es el resultado de la paciente, el marcaje preoperatorio con una técnica de resección de pedículo inferior, que eso básicamente consiste en dejar el pezón pediculado en los colgajos inferiores, en los colgajos dérmicos, y evidentemente el resultado algunas semanas después. En ella se cambió el plan de manera transoperatoria por la cercanía del tumor al complejo areola-pezón, y fue necesario resecar ese complejo areola-pezón. Del otro lado, con la misma técnica, pero preservando el complejo areola-pezón, se hizo una mastectomía reductora de riesgo. En otras pacientes, que este es un caso que operamos con Dante, de una paciente con un tumor muy agresivo que requirió terapia neoadyuvante para hacer citorreducción, evidentemente había que retirar el complejo areola-pezón, la zona del tumor donde había lesionado la piel, y se colocó un colgajo de dorsal ancho. Evidentemente después se tuvo que radiar a la paciente, y ahí vemos alguna de las imágenes con las secuelas post-radioterapia. Esta es otra paciente que atendimos, en la cual se había hecho una tumorectomía con resección del complejo areola-pezón, lo cual por las características inmunohistoquímicas del tumor resultó no ser lo más adecuado, y llegó con nosotros referida porque se iba a completar la mastectomía. Ella no quería un colgajo dorsal ancho, tampoco quería una reconstrucción con prótesis y con matrices. Entonces, aquí lo que les decía, tenemos que escuchar a la paciente para planear la reconstrucción. Lo que hicimos fue hacerle un colgajo TRAM, aunque está muy limitado el abdomen, y nos dio el resultado que ustedes ven ya con el pantalón de mezclilla, que yo creo que es bastante adecuado. Este es otro caso de una paciente que se hizo una mastectomía reductora de riesgo y el resultado final. Este es otro caso donde se hizo otra mastectomía reductora de riesgo, y ya vemos la paciente reconstruida con mallas y con los implantes. Y este es un video donde ejemplificamos el proceso que se debe de seguir la mastectomía y la reconstrucción inmediata. Ahí con mi buen amigo Dante operando estas dos mastectomías. Evidentemente el cuidado que pone para preservar colgajos muy bien vascularizados, con un grosor adecuado que tiene que ser por lo menos de 5 milímetros, si es posible un poco más, y evidentemente pues sangrados mínimos, un manejo espectacular de los tejidos, lo cual al cirujano reconstructivo le permite tener más elementos para poder hacer una reconstrucción de una mejor calidad. Aquí ya se completaron las reconstrucciones. Ahí estamos empezando la disección de nuestro músculo pectoral. Vamos a colocar unos implantes subpectorales, ya están colocados, y tenemos que colocar algo para completar eso y que no quede el músculo pectoral suelto y se retraiga. Vamos a usar una malla en la cual se sutura el surco submamario. Como les decía, es una de las estructuras que más cuidado tenemos que tener, y se sutura al borde libre del pectoral. Esto nos va a completar la cubierta de la prótesis y nos va a proveer una forma y un volumen mamario, como ven ustedes desde el posoperatorio inmediato, muy adecuadas. Usualmente para la reconstrucción inmediata, el mejor implante en cuanto a forma es el implante anatómico, es el que nos permite dar una forma con una caída y un volumen en la parte inferior de la mama de mejor calidad que el implante redondo.
¿Cómo se llama esa malla? Esta es una malla, la marca es Galaflex, es una malla que se va a absorber después de 2 años por integración en los tejidos del colgajo inferior de la mastectomía y no deja residuos. Entonces con eso queda un polo inferior del colgajo de la mastectomía muy grueso, muy resistente y que nos va a permitir que esto no se exponga prácticamente nunca. Y ese es el resultado pues inmediato de esta paciente, y aquí vemos las imágenes de tanto el resultado final desde el polo inferior como la vista superior de las mamas reconstruidas. A mí sí me gustaría acotar una cosa que comentaba Gerardo acerca de la cirugía oncoplástica. La cirugía oncoplástica nace en España con este hombre, Bernardo Acea, porque en España el que hace la mastectomía oncológica es el cirujano plástico. No existe el oncólogo como especialidad. Entonces, el tumor de estómago lo opera el cirujano general. La mastectomía oncológica con la disección axilar la hace el cirujano plástico. Benigno toma un espacio que hay latente ahí y se mete a inventar la cirugía oncoplástica con una cantidad de complicaciones impresionantes. De que nace la cirugía oncoplástica a la fecha, España tiene una incidencia de linfedema del 87%. Eso es absurdo. En México, cuando cada quien hace la parte que le toca, tenemos una incidencia de menos del 6% de linfedema actualmente. Entonces, eso es algo que hay que notar. Luego, de España viaja a Argentina, a Brasil, a Colombia, la cirugía oncoplástica, y evidentemente aquí ha habido varias personas en México que la han querido introducir, y pues acabamos con un montón de complicaciones, colgajos necróticos, colgajos que no existen y que hacen diseños de reducción mamaria o de mastopexia que también se complican. Entonces yo creo que la cirugía oncoplástica en este momento no tiene una indicación precisa, está en una laguna además legal, no es una especialidad reconocida, es una cosa que el seguro de gastos médicos no te va a pagar como oncólogo, ni a mí me va a pagar una mastectomía que yo haga. Entonces, desde el punto de vista legal hay que tomarla con un poquito de cuidado y reservas. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado esta conversación. Si hay algún comentario. Vamos a cerrar finalmente este módulo a partir de un par de preguntitas para el doctor Gerardo Velázquez, quien muy amablemente cubrió el tema de la cirugía conservadora versus mastectomía, cuándo y cómo. El doctor Rodrigo Espinosa, quien habló perfectamente bien de estas firmas genéticas, y el doctor Raimundo Priego, quien habló de la parte reconstructiva. Iniciaré con el doctor Rodrigo Espinosa preguntándole, hablaste de que estas pruebas genéticas, principalmente me quedo con Oncotype y MammaPrint, a reserva de lo que tú nos digas. Nos comentaste del valor predictivo y pronóstico que tienen ellas. ¿Cuándo escoges una y cuándo escoges la otra? ¿Y por qué razón? Seguramente en el cuándo y cómo viene el motivo por el cual tú predices una y predices otras. Porque seguramente para los cirujanos en general, el cirujano oncólogo, el gineco-oncólogo, nos gusta más MammaPrint, lo puedo decir a menos a gusto personal, porque me quito ese vacío del riesgo intermedio. Y porque desde mi muy objetiva forma de ver, es un riesgo bajo y es un riesgo alto, y ahí me doy cuenta para dónde y cómo puedo orientar a la paciente. Pero sin lugar a dudas, el experto eres tú. ¿Y por qué una firma o la otra firma?
Adelante, te escucho, por favor, Rodrigo Espinosa. Perfecto, gracias. Bueno, creo que como herramientas pronósticas, la verdad es que todas. Las 5 nos van a lograr identificar pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia. Sin embargo, como herramientas predictivas de beneficio del tratamiento, solo tenemos 2, que es Oncotype, para predecir beneficio de quimioterapia, y Breast Cancer Index para predecir beneficio de hormonoterapia extendida. En cuanto a la metodología, como fueron evaluadas, o más bien como fueron validadas como herramientas clínicas las distintas pruebas, únicamente son 2 las que han sido validadas en estudios prospectivos, donde las pacientes se han aleatorizado de acuerdo al resultado de la firma, y es por eso que solo a Oncotype y MammaPrint se les da una categoría 1 como recomendación actualmente. Oncotype o MammaPrint en realidad pues son buenas herramientas pronósticas, buenas herramientas predictivas, a pesar de que a MammaPrint actualmente le están dando una categoría 2A como herramienta predictiva de beneficio de quimioterapia por el diseño estadístico del estudio. Número 1, creo que es muy importante pensar en qué escenario estamos pidiendo la prueba y por qué la estamos pidiendo. Creo que en la mayoría de casos la vamos a pedir para ver si le vamos a enviar a la paciente al oncólogo médico o no para quimioterapia. En ese sentido, creo que un paso número 2 es muy importante, estar familiarizado con el resultado que nos va a dar la prueba. Aquí sí, muchas veces cuando se pregunta cuál prefieres, pues creo que es muy importante seleccionar con la que te sientas cómodo para interpretar los resultados y que sepas interpretar bien los resultados. A mí en lo personal siento que MammaPrint me deja con un valor muy dicotómico entre riesgo alto y riesgo bajo. Creo que a la mayoría de los oncólogos nos da un poquito de más margen para tomar decisiones Oncotype, justamente por tener ese grupo intermedio, y que además tenemos una validación clínica en un estudio clínico aleatorizado para poder tomar decisiones con la paciente y no únicamente quedarnos con lo que dice la prueba, sino también nos da el margen para también tomar en cuenta los factores clínico-patológicos para tomar la mejor decisión en esa paciente. Creo que mi mensaje más importante es: estas pruebas pues no son para todas las pacientes. Hay que pedirlas cuando estamos viendo factores clínicos de alto riesgo que nos dicen: esta paciente puede tener más riesgo de recurrencia, puede beneficiarse de quimioterapia, y entonces la prueba nos va a ayudar a seleccionar mejor a una paciente para quimioterapia. Cuando pedimos una prueba en una paciente que de entrada estamos viendo que tiene un tumor pequeño, que no tiene ganglios, que tiene un bajo grado, pues entonces sabemos que por factores clínicos patológicos le va a ir bien a esa paciente, y si le pedimos la prueba pues nos va a meter en problemas, porque si nos viene con un resultado que no queremos, recomendarle a la paciente quimioterapia, sabemos claramente con el estudio MINDAG que aquellas pacientes que tienen un riesgo clínico bajo pero un riesgo genómico alto, pues no se beneficiaron de quimioterapia. Y ahí es donde es muy difícil explicarle a una paciente que tiene un riesgo clínico bajo, pero que llegas con una prueba que te dice tu riesgo genómico es alto. Es difícil explicarle y convencer a esa paciente que no se van a beneficiar de quimioterapia. Y es claro que esa paciente no se va a beneficiar. Un estudio aleatorizado prospectivo nos los ha confirmado. Es que sabes que esto me lleva al siguiente punto, aprovechando tu intervención. Estas pruebas nos las sugieren hacer en aquella paciente donde no necesariamente tocan el tamaño del tumor, pero sí te dicen que sea un luminal A, ¿verdad? Receptores positivos, HER2 negativo, un KI idealmente abajo del 15%, que mejor que los ganglios sean negativos, pero bueno, si tiene hasta 3, ok, adelante. Es decir, y ya no se diga si es posmenopáusica. Atendiendo a esos valores pronósticos clínicos y por inmunofenotipo, uno pudiera decir,
no necesita de esta prueba genómica para predecir quizá que su recurrencia y su pronóstico sea bueno. Y es cuando a veces lo que tú estás diciendo, abonamos y decimos, sí, hágasela, pero caemos quizá en el otro extremo. Exacto. Entonces, ¿en quién tú dirías, yo se la pido a ella? Ok, definitivamente pacientes premenopáusicas, todas, bueno, las que tienen menos de 3 ganglios y que tienen factores clínicos que me indican es mayor riesgo, debe ir a quimioterapia adyuvante. Y tenemos varias herramientas que podemos utilizar. Está Predict, está Adjuvant Online, a pesar de que no la tenemos todavía arriba en plataforma. Si se van al MindAct, en los datos suplementarios del artículo, ahí tenemos claramente el algoritmo que utilizaron ellos como Adjuvant Online, que toma en cuenta tamaño tumoral, grado, y con todas estas herramientas entonces ahí sí podemos definir el riesgo clínico de la paciente, y cuando son de riesgo clínico alto sí pedir la prueba para ayudarnos a tomar la decisión. Pacientes posmenopáusicas con 1 a 3 ganglios, pacientes premenopáusicas definitivamente las que no tienen ganglios, las que sí tienen ganglios la mayoría no estamos pidiendo ya pruebas. Ok, entonces idóneo en esa paciente premenopáusica, pero que no tenga ganglios, dices tú, vale la pena hacerlo. Factores clínicos, a tamaño de tumor, grado, que pongan a la paciente en mayor riesgo clínico. De acuerdo. Y en la posmenopáusica, aunque tengas ganglios positivos. 1 a 3 ganglios. 1 a 3 ganglios, perfecto. Gracias, Rodrigo. Pasando con el doctor Gerardo Velázquez. Quiero que me aterrices para nuestros seguidores. Relación tamaño de tumor mama, porque ese es el parteaguas, esa es la piedra angular, o quizá la piedra angular definitoria para que tú digas, a esta le hago cirugía conservadora y a esta paciente le hago una mastectomía. Sí, pues como dije, es un criterio que es relativo porque depende, o sea, el tamaño del tumor, eso es algo muy objetivo, pero el tamaño de la mama de la paciente es lo que puede variar. Y también otra cosa muy importante es en qué cuadrante de la mama se está presentando. Si es un cuadrante con tejido escaso, pues bueno, ahí el resultado quizás no vaya a ser el más adecuado, comparado cuando tenemos a lo mejor los cuadrantes externos que generalmente tienen más tejido, pues ahí a lo mejor se puede permitir una lesión más grande. Como dije, no hay un punto de corte, es más bien poder poner en contexto que nosotros podamos resecar la lesión con un margen de tejido sano y que el resultado siga siendo estético y que no quede una mama con el contorno amputado o que no quede una mama demasiado pequeña. Entonces, pues sí, sigue siendo algo al final relativo. Un tamaño de 2 centímetros puede ser pequeño para una paciente, pero grande para otra. Sin lugar a dudas. Cuando tú ves la oportunidad de hacer una cirugía conservadora de mama, ¿sueles realizar algún otro estudio complementario de imagen? Partiendo obviamente de que ya tienes una mastografía y un ultrasonido mamario, ¿sueles indicarlo? ¿Te sueles apoyar de alguna otra técnica radiológica? Solamente cuando en la mastografía justamente los calcios o quizás las espículas generan duda de que la lesión esté como un nódulo muy bien formado, pues sí se podría llegar a pedir, por ejemplo, una resonancia magnética. Puedes evaluar un poco mejor la focalidad, la centricidad. También hay veces que en el ultrasonido a lo mejor hay 2 lesiones y una te la están marcando como indeterminada, como un BRAF 3, vamos a decirlo, aparte de la que ya tienes tú diagnosticada. Si tú quieres, digamos, ir un paso adelante y saber si esa lesión realmente la tienes que retirar o no, pues ahí a lo mejor te puedes apoyar de resonancia magnética o de PEM. De acuerdo. ¿Cuál es tu postura en cuanto a ser conservadores o hacer una lumpectomía cuando tienes el diagnóstico prequirúrgico de un carcinoma lobulillar? Cuando sabemos, infiltrante obviamente, cuando sabemos que de entrada es difícil verlo por mastografía, ¿cuál es tu concepto? ¿Prefieres ir aún y cuando el tumor hipotéticamente es pequeño?
prefieres ser radical y apoyarte con el cirujano plástico para ir a hacer una mastectomía, o cuál es tu concepto en un carcinoma lobulillar y cirugía conservadora? Sí, no, para mí la variante lobulillar, si bien sí tiene un orden de crecimiento pues distinto y usualmente suele tener espicular, tampoco la considero como una indicación absoluta de llevar a la paciente a mastectomía. Yo creo que justamente se puede evaluar muy bien la imagen, y también otra cosa muy importante es en donde estés. Si estás en un sitio en donde tu patólogo es experto en hacer transoperatorios de márgenes de mama y tiene modificaciones en el definitivo de menos del 5%, menos del 10%, pues bueno, creo que puedes hacerlo una cirugía conservadora, aunque sea lobulillar. Si estás en un sitio en donde quizás tu patólogo no tiene todas las herramientas, no tiene corte congelado, no es oncólogo patólogo, o simplemente pues tiene un porcentaje más alto de márgenes positivos en definitivo, pues bueno, ahí sí preferir mastectomía. Pero yo creo que depende mucho del entorno en el que estés y del abordaje prequirúrgico. De acuerdo. Raimundo Priego, ibas a abonar algo. Yo quiero preguntarle a Gerardo, porque nos acaba de pasar. Paciente con un carcinoma, que era un lobulillar. ¿Ductal o ductal? Ductal infiltrante. 6 lesiones, solo una era un BRAF5. Se hace la mastectomía, se quita la aponeurosis del pectoral, y al momento de buscar lecho, y esto no es la primera vez que lo veo, lo he visto 2 o 3 veces, te reportan que no saben si el borde es positivo. No pinta la tinta del tumor, pero el tumor está a milímetros o menos del borde de la fascia. ¿Cuál es la conducta? Porque evidentemente son pacientes que ya se reconstruyeron, que ya se les puso una prótesis, su matriz, etcétera, o un dorsal ancho, lo que se haya hecho. Y entonces aquí el punto de incidencia en la reconstrucción siempre va a ser la radioterapia. La quimioterapia no nos causa ningún estrago, pero la radio destroza la reconstrucción. Entonces, ¿cuándo lo consideras positivo? ¿A qué distancia, en micras o milímetros? ¿Y qué recomiendas tú cuando pasa esto? Sí, pues hoy en día el margen quirúrgico, de acuerdo al Colegio Americano de Patólogos, es que no haya células en tinta. En realidad, si es 1 o 2 milímetros, eso ya se considera un margen negativo. Lo que sí es muy importante es que justamente en el transquirúrgico, cuando estemos retirando un tumor, sea en una mastectomía o en una cirugía conservadora, si a nosotros clínicamente nos parece que está muy cercano al pectoral, ese es un buen momento de pedir apoyo, aunque sea una mastectomía, porque a lo mejor va a haber quien nos diga, ¿cómo mandaste una mastectomía transoperatorio, no? Pero no, la verdad es que si nosotros creemos que el tumor está muy en contacto con el pectoral, o que incluso la interfase no es clara, en ese momento le mandas ese margen al patólogo, y hasta que él no te diga que está negativo, no te sales de la sala. Y aún así, si te lo marca negativo, pero tú sigues pensando que estaba cerca, le haces un rodete pectoral y aseguras el margen. Ahora sí que ahí hay que ser también uno un poco, pues, el olfato precavido. Sí. Muy bien. Raimundo Priego, cuando tienes una paciente que se va a llevar a una reconstrucción inmediata, y tiene todo para hacerse a partir de un TRAM, o para rotar un dorsal ancho, o para hacer una reconstrucción inmediata a partir de la colocación de un implante definitivo, ¿por cuál optar? Para ti, ¿cuál es la mejor? ¿O en quiénes dirías, aquí no hago esto? Ok, esa es una súper pregunta. Tejido autólogo idealmente es para reconstrucción diferida. Solamente que tengamos la evidencia de que es un carcinoma in situ, lejos de los bordes, donde vamos a tener una mama que va a llevarse todo el tumor, y tenemos ganglios negativos, entonces sí se puede hacer un TRAM, o que sería lo ideal, un TRAM si lo permite. El dorsal ancho lo usamos como colgajo de salvamento, tanto si se va a radiar o no se va a radiar la paciente. Ese es el colgajo que nos va a permitir preservar el expansor o cubrir un implante aunque la paciente se radie. Entonces ese colgajo no está tan peleado con la radioterapia, porque tolera mejor, la cantidad de tejido adiposo que lleva es muy baja.
El TRAM, por lo contrario, es prácticamente puro tejido adiposo, un pequeño segmento de músculo, y con la radioterapia esa grasa se necrosa, se calcifica, se contrae y se deforma totalmente. Por estas dos razones, en pacientes con reconstrucción inmediata, es mucho mejor opción la reconstrucción con materiales aloplásticos, expansor o implante. Si sabemos que la paciente de antemano, porque el oncólogo ya nos lo avisó, tiene posibilidades de radiarse, vamos con un expansor, no hay más. Es más seguro, va a ser menos complicado para la paciente y de todas maneras va a requerir una cirugía de revisión para cambiar ese expansor. El problema es cuando no sabemos y colocamos un implante que se radia. Como vimos, se exponen, se deforman, se mueven hacia cualquier parte del tórax por los efectos de la cicatrización por radioterapia, y el efecto estético habitualmente es muy malo, y hay que hacer una nueva reconstrucción, ahora sí con un colgajo abdominal o con otra cuestión. ¿Cuándo se va a radiar la paciente? Bueno, habitualmente ahora dicen que si hay más de 3 ganglios se radia la axila. La realidad es que los radioterapeutas en México radian todo. La experiencia que yo tengo, escuche mi maestra, la trabajo con radioterapeutas de 4 o 5 hospitales privados y no radian la axila, la mama, el cuello, todo. Entonces, ya sabemos que si va a recurrir que no recaiga en la zona radiada. Exacto. Entonces, esa es una situación que como cirujano plástico tiene uno que entender y prepararse para eso y no arriesgar a la paciente a perder su implante. Entonces, lo mismo pasa con el implante. Si ya sabemos que las posibilidades de radiarse son pocas, se le pone su implante o nulas. Tú has visto que yo tomo la decisión cuando me dicen ganglios negativos. En ese momento decidimos si abrimos el implante o el expansor. Y evidentemente, como cirujano reconstructivo, en el transoperatorio tener disponibles las dos herramientas para poder adecuarse a lo que nos estén marcando los patólogos. De acuerdo. Gerardo Velázquez. Doctor Gerardo Velázquez, seguramente te ha tocado y también al doctor Raimundo Priego en cuanto a, ok, ya tengo el diagnóstico de un cáncer de mama derecha, le voy a hacer una mastectomía con reconstrucción. ¿Cuál es el concepto, cuál es tu concepto referente a qué hago con la otra, doctor? Mejor quítemela. ¿Cuál es tu orientación? ¿Cuál es tu postura de hacer una cirugía reductora de riesgo contralateral cuando hoy el problema de esa paciente a sus 48 años de edad está bien identificado? Es un nódulo de 2 centímetros donde lo puedes sacar a partir de una cuadrantectomía, pero por razones le vas a hacer una mastectomía con reconstrucción inmediata. ¿Cuál es tu postura con respecto a la mama contralateral? Pues bueno, yo ahí primero pues pensaría en justamente dar un poquito de consejería en cuanto a riesgo genético de la paciente, saber si no tiene muchos familiares que hayan tenido antecedente de cáncer de mama, que no esté en un grupo de edad que sea de alto riesgo, que su variante histológica no sea de alto riesgo de portar una mutación, y si es posible pues estudiar esto de manera prequirúrgica, porque pues ahí si tuviéramos una variante patogénica de una mutación germinal, pues ahí entonces tendríamos ya nuestra justificación. Si no estamos en ese contexto de una mutación germinal, pues entonces ahí dar muy buena consejería a la paciente sobre que en realidad el riesgo de cáncer de mama contralateral en realidad es un poco mayor al de la población general, pero que en realidad no justifica el realizar una mastectomía. Ahora, también las guías americanas y europeas nos dicen que el simple hecho de que la paciente lo solicite o le genere ansiedad realizarse una mastectomía puede ser indicación de la misma. Entonces, tampoco es que esté peleado con hacérsela, solamente que ella reciba muy buena consejería sobre que su riesgo es prácticamente el mismo que de la población general, discretamente superior, y que pues sí, obviamente a la hora de hacer una cirugía extra, que sí se va a estar disminuyendo el riesgo,
pero a costa de pues que es otra cirugía, otro tiempo de quirófano, otros costos, también otro riesgo de complicaciones también. Entonces todo eso ella lo tiene que tener en muy buen contexto para que al final, si ella dice, ¿sabes qué? Ya me contaste que se me puede complicar el lado en donde ni tenía nada y aún así yo no quiero que me dejes la otra mama. Bueno, si ella ya está bien informada y todo y lo está solicitando, creo que es una opción válida. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que seleccionar muy bien esa paciente, no a todas porque voy a operar a una, ahora le voy a hacer la otra, porque de repente como médicos, como ginecólogos, como cirujanos oncólogos, es muy fácil que la paciente pueda decir, ya tienes de un lado, ahora voy por el otro. No coincido, no soy de esa postura. Hay que tratar la mama que haya que tratar, y será ese 2, 3, 5% muy seleccionados ante posiblemente una mutación BRCA1, BRCA2, donde ya estamos ante otra paciente distinta. Pero si no, son dobles riesgos, es doble riesgo anestésico, es doble riesgo quirúrgico, es doble riesgo de todo. No sé cuál sea tu postura, Raimundo Priego. Yo no la recomiendo para todas las pacientes, de hecho trato de desalentarlas hasta cierto punto. Sí, las guías marcan que la cancerofobia es una indicación o que el lobulillar multicéntrico es otra, pero realmente es una cirugía que tiene la misma morbilidad que la mastectomía por cáncer, que es algo que hay que hacerle entender a la paciente. Hay un trabajo reciente de este año en el PRS de cirugía plástica que analiza la mastectomía y la mastectomía reductora de riesgo en las pacientes y ven la incidencia de complicaciones. Y la incidencia de complicaciones en la reductora de riesgo simultánea es casi del triple que en la mastectomía afectada. Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración siempre, que es una cirugía que a veces, por el exceso de confianza de esta mamá sana y de los dos equipos, y entonces se presentan más complicaciones, que es algo que sí tiene que entender la paciente, porque eso al final del día va a incidir en la terapia adyuvante cuando se necesita. O sea, ustedes tienen muy marcados cuáles son los momentos ideales para empezar la adyuvancia, y con una complicación de esta naturaleza podemos tener un retraso de 2 o 3 meses para que se empiece, y con eso cambia el pronóstico de la paciente de manera catastrófica. Y en este mismo sentido, en cuanto a querer adelantarnos a los hechos, estas firmas genéticas, Rodrigo Espinosa, ¿tiene validez? Porque generalmente estas firmas las dejamos para después de la cirugía. Hay algunos casos especiales donde tú nos hagas la recomendación, ¿sabes qué? Antes de cualquier proyecto quirúrgico, quiero que le corras esta firma genética a esta paciente. ¿Cuál sería ese caso o ese eventual caso? Es muy buena pregunta. Actualmente sabemos que las recomendaciones para tomar decisiones de tratamiento adyuvante. Sabemos que, por ejemplo, ahora que vino la pandemia, incluso en muchos centros en Estados Unidos, por cuestiones de reducir el número de pacientes en quirófano, poder retrasar un poquito los tiempos para cirugía, se utilizó en algunos centros, incluso grandes centros importantes, estuvieron utilizando estas firmas para tomar decisión y mandar a la paciente a quimioterapia o a terapia endocrina neoadyuvante. Es el futuro, esto viene más adelante. Ya existen algunos estudios aleatorizados que están corriendo, sobre todo los estudios que están evaluando terapia endocrina neoadyuvante, donde se está tomando decisión basado en firmas genéticas. Al momento de diagnóstico se hace la firma, si una paciente es de bajo riesgo va a terapia endocrina neoadyuvante, la que no va a quimioterapia neoadyuvante, pero esto está todavía en estudios clínicos que están corriendo. Todavía no tenemos resultados para hacer una recomendación. De acuerdo. Bueno, pues les agradezco a los tres por sus extraordinarias ponencias y sus extraordinarios comentarios. Nuevamente, muchas gracias, y agradezco a todos quienes nos han seguido desde sus casas, desde sus plataformas. Agradezco a Comego la invitación, y no me resta más que darle las muy buenas tardes y saludos, y nos vemos en un próximo evento, en una próxima ponencia. Gracias.